Soy Ernesto Educador, experto en educación inclusiva, apasionado por la discapacidad y también doy métodos para enseñar a leer e escribir a los niños. Bienvenidos a un nuevo video. En este video hablaremos sobre la planeación didáctica inclusiva. Ya en diversos videos o en otros videos hemos estado hablando sobre las adaptaciones curriculares significativas y no significativas, pero en este video nos centraremos en cómo realizar planeaciones de una clase de manera que considere la diversidad y que podamos atender específicamente la diversidad de nuestra aula. Como elementos esenciales para realizar una planeación, debemos considerar la individualidad en nuestra planeación de nuestra clase que atienda la diversidad. Debemos pensar en lo individual. También tenemos que normalizar esa diversidad. Saber que cada alumno es distinto y que puede aportar muchas cosas, muchas habilidades y muchas destrezas para así llegar al otro elemento, la participación. En la participación es cuando nosotros permitimos por medio de nuestra planeación que el estudiante pueda aprender de acuerdo a sus habilidades, no tanto como destrezas, sino que tenga la capacidad de interactuar y de participar plenamente en una clase. Porque incluir no significa que yo le voy a dar una actividad al estudiante con discapacidad sin pensar en él. Tengo que pensar en él. Y aquí entra algo muy importante, el proceso de la planeación. Todo docente sabemos de que la planeación es el eje de nuestra clase. Sin planear no podemos hacer nada, no podemos improvisar. Y para atender la diversidad es importante reconocer que debemos reajustar o hacer una planeación que atienda a esa diversidad. Y uno de los pasos principales es realizar un diagnóstico, conocer al estudiante. Si es por primera vez que vamos a interactuar con el estudiante, vamos a realizar un diagnóstico, conocer su historial académico, médico, conocer su condición, su discapacidad, cómo ha sido su desenvolvimiento escolar, en qué áreas ha destacado. Ya realizando el diagnóstico, conociendo el caso, investigando, entonces desde la planeación vamos a hacer lo siguiente. El contenido va a ser el mismo, porque nos vamos a regir con el currículo o el plan de estudio de nuestra escuela y debemos darle lo mismo. Lo que podemos adaptar es los recursos, las actividades, los sistemas de evaluación. Tenemos el contenido. Entonces yo pienso en un método que a mi estudiante le facilite la interacción con ese contenido, o que me comprenda, o que yo pueda enseñarlo de una mejor manera. Luego pienso en los recursos. ¿Cómo lo voy a hacer? Puedo utilizar la tecnología, puedo utilizar cualquier recurso que se le haga más fácil. Luego vamos a las actividades, a las estrategias y después vamos a la evaluación. Porque como lo dije en el anterior video, no podemos dejar a la evaluación fuera del proceso de planeación. Tiene que ser junto todo. Y en este momento estoy dando los elementos de la planeación desordenados. Pero tú como docente
como educador sabes cuáles son los pasos de la planeación. Entonces tú debes de reajustarlos con el enfoque inclusivo. También puedes investigar sobre educación inclusiva y ver qué tipo de método se adecua a tu estudiante o a tus necesidades de la planeación. En este momento vamos a analizar unos casos. Como caso número 1 tenemos a un estudiante con discapacidad visual o visión baja. Las dificultades que presenta son dificultades de acceder a la información, lectura de pizarra, no puede acceder a la información, y también hay una discriminación visual que no se le permite realizar esa discriminación porque no puede existir la lectura ni la comprensión. Adaptaciones que se pueden realizar. Podemos realizar el uso de la lupa, que el estudiante use lupa o lectores de pantalla, o podemos pasar texto a audio, o podemos hacer texto con un tamaño de letra más grande. Eso podemos realizar de reajuste, o también podemos utilizar la tecnología para favorecer el desenvolvimiento del estudiante, porque en ocasiones, y lo digo por experiencia, eh, el aprendizaje es un poco difícil. ¿Por qué? Porque se nos dificulta interactuar con la información. Podemos tener la competencia para aprender algo, pero si la información no llega, no puede haber aprendizaje. Ahora, hay que pensar también que en este caso, además de los recursos y de las estrategias y de las técnicas y de las actividades, debemos pensar en la evaluación. Ahí podemos utilizar lectores de pantalla o grabar el examen en texto para que el estudiante escuche, o se lo podemos hacer un examen oral para que él pueda dar sus respuestas, y también considerar el tiempo, porque este estudiante va a necesitar más tiempo para resolver ese examen o reducir el número de preguntas. Eso no significa que al estudiante se le va a hacer más fácil, no, que solo estamos buscando la interacción, que la información pueda llegar. Ahora vamos al caso número 2. Caso número 2. Estudiante con discapacidad auditiva. ¿Cuáles son las dificultades que se presentan? La comprensión de instrucciones orales, o sea, eso le dificulta acceder a la información, que no escucha las indicaciones o la información, no logra comprender. También hay una discriminación de los sonidos, no puede identificar bien cuál es la información, y también hay una que no puede trabajar grupalmente. Entonces ahora viene sugerencias en la planeación que se puede hacer. Vamos a descubrirlo. Se permite o se sugiere la utilización de audífonos. También el uso del lenguaje de señas. En ese caso, tú como docente debes conocer el lenguaje de señas, buscar cursos, a veces hay cursos gratuitos sobre el lenguaje de señas de acuerdo a tu país, y ahí tú puedes aprender para poder entablar una comunicación con el estudiante en este caso, y así pues poder realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. También utilizar apoyos visuales, pictogramas. Se puede utilizar la tecnología también para hacer un lenguaje de códigos para que el estudiante pueda acceder. En cuanto a los métodos tú los debes adaptar
de acuerdo a las necesidades del estudiante. Pero aquí va un consejo para realizar en la evaluación. Hacer evaluaciones escritas, utilizar pictogramas, apoyos visuales es un gran recurso para hacer la evaluación. Y también estos mismos recursos los puedes utilizar en los métodos, en las técnicas. Cada estudiante es diferente. Este análisis de estos casos solo es para darte a ti una idea de cómo puedes analizar cada caso y que cada caso es distinto de acuerdo a sus necesidades. A continuación, el caso 3. En el caso 3 tenemos un estudiante con discapacidad intelectual leve. Dificultades del procesamiento de la información. Aquí se sugiere en la planeación realizar adecuaciones o adaptaciones no significativas. Quiere decir que estas adaptaciones van a ser en pocos elementos de la planeación. No va a ser global en toda la planeación, sino que van a ser en ciertos momentos de la planeación. Pero claro, eso no quita que sí debemos pensar bien claro cada momento. Debemos realizar las actividades o los momentos de la clase, las debemos dividir en pequeñas tareas que sean simples de lograr, de acuerdo al contenido y la habilidad del estudiante, para que su proceso de memoria y de procesamiento de la información pueda ser, si es lento, él las pueda lograr. Y las tareas tienen que ser simples, que las puede ejecutar, cumplir. Y también en el proceso de la evaluación debemos concentrarnos en que el estudiante nos dé un producto. Podemos hacer uso de las metodologías activas de cooperación, de hacer un diseño de un producto, etcétera. Ese es a criterio tuyo de que tú busques la forma. Y recordemos que estos casos los hice hipotéticamente. Estos casos no obedecen a nadie en concreto. Solo son ejemplos para que tú sepas en qué momento vas a realizar una planeación. A mí me gusta llamar una planeación inclusiva, porque debemos pensar en nuestro estudiante de acuerdo a cada caso, cómo se nos presente. Y reajustar la planeación no significa que vamos a dejar de lado al resto de estudiantes, claro que no, porque eso los beneficia a ellos. Y tampoco significa que vamos a hacer de que al estudiante se le haga más fácil. No se trata de que el estudiante acceda a la información, la procese, la aprenda y ahí pues saque sus habilidades y destrezas. Soy Ernesto Educador. Soy Ernesto Educador y sígueme para transformar tu enseñanza. Adiós.